Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar gráficos estadísticos. Luego de haber analizado ya las tablas, cómo se construyen, ahora sí vamos a representarlo usando gráficos estadísticos. Para lo cual vamos a representar los datos de las tablas de frecuencia mediante gráficos estadísticos referidos al tema de estudio sobre el quechua. No olvidemos que en la sesión anterior estábamos trabajando sobre cómo se va perdiendo estos idiomas originarios en nuestra tierra. Recordemos que habíamos analizado el estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. A partir de esta situación que habíamos trabajado, vamos a representar las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas usando gráficos estadísticos. Para resolver el reto debemos desarrollar los siguientes pasos. 1. Debemos reconocer la estructura y elementos que debe tener los gráficos estadísticos. Todo gráfico estadístico debe tener un título, un código, una fuente, el área de graficación. Son elementos básicos que se deben tener en cuenta. Pero no solamente esto, sino también debe reconocer los tipos de gráficos estadísticos, aquellos que son de repente circulares, que se construyen en base a segmentos, utilizando barras, utilizando puntos. Pero estos gráficos estadísticos tú los debes reconocer y elaborar dependiendo del tipo de variable. No olvidemos que tenemos una variable cuantitativa y otra variable cualitativa. Y dentro de esta variable cuantitativa, la variable discretas y continuas, y dentro de las variables cualitativas, las nominales y las ordinales. Entonces, pues, empecemos a analizar los gráficos estadísticos. Entonces, ¿qué es un gráfico estadístico? ¿Para qué me sirven estos gráficos estadísticos? Analicemos un poquito. Los gráficos estadísticos son el conjunto de representaciones de datos recogidos para percibir y compararlos fácilmente. Nos van a permitir ver de forma panorámica la totalidad de la información. En realidad vemos los mismos datos que tenemos en una tabla estadística. La diferencia está en la visualización. ¿Cómo es que yo puedo observar esos datos? Dentro de las ventajas que tenemos en los gráficos estadísticos, podemos resaltar que permite un examen visual que es la primera etapa del análisis que voy a hacer de los datos obtenidos. ¿Sí? Voy a poder darme cuenta de cómo se están comportando los datos, cómo están variando y qué predicción podría realizar o no. Pero estos gráficos estadísticos se clasifican. Se clasifican dependiendo de la variable de estudio. Si yo quiero hacer un gráfico para una variable cualitativa, utilizaré pues un diagrama de barras, un diagrama circular o un pictograma. Tal es así que alguno de estos gráficos también lo puedo adoptar para una variable cuantitativa discreta. Pero si yo quiero graficar una variable cuantitativa continua, entonces ya utilizo de manera específica los histogramas, el polígono de frecuencias o las ojivas. Pero recordemos un poquito sobre las variables estadísticas. Las variables estadísticas pues son de dos tipos, ¿no? Son unas cualitativas y otras cuantitativas. Las cualitativas son aquellas cuyos datos no son numéricos, son atributos, cualidades, y las cuantitativas son medibles por una cantidad. El dato es un número. Dentro de las cualitativas tenemos las variables nominales y también las variables ordinales. ¿Sí? Las nominales son aquellos que nombran atributos, características, dan indicadores de las variables, mientras que las ordinales ya establecen un orden. Las nominales, por ejemplo, tenemos el color, el estado civil, la comida favorita, la procedencia. Las ordinales, ejemplo de esta variable, tenemos el nivel de autoestima, la calidad de un producto, el grado académico que uno cursa,
el ciclo en el cual está llevando una carrera, en fin. Y dentro de las variables cuantitativas, las variables discretas son aquellas que nos arrojan valores enteros, nunca un decimal. Por ejemplo, los años cumplidos, el grado académico, el número de hijos, alumnos por aula. Mientras que una variable cuantitativa continua ya te va a arrojar un valor decimal, un valor racional. Por ejemplo, la edad, el pago de servicios, la talla, el peso. Ahora, vamos a analizar la estructura y elementos que deben tener los gráficos estadísticos. Todo gráfico estadístico debe tener algunos elementos internos y otros externos. Nosotros tenemos un conjunto de tablas, pero este conjunto de tablas tiene un código. Y dependiendo de este código, esta tabla con un título que lleva, la idea es elaborar un gráfico estadístico. Este gráfico estadístico primero debe tener un código o un número de gráfico. Es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Debe llevar un título. Ese título es la inscripción que se coloca después del número de gráfico que se da a conocer la variable y sus características contenidas en él. Luego tenemos el cuerpo del gráfico, que es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos: figura, escala o eje de valores, leyenda. Y algo muy importante también es la fuente. La fuente nos va a indicar en dónde estamos conteniendo, de dónde hemos obtenido estos datos para hacer el gráfico. Y generalmente esta fuente viene a ser el código de la tabla que estoy usando para poder graficar. Muy bien. Ahora sí, estos gráficos estadísticos vamos a analizarlos de acuerdo a su clasificación de manera más específica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Primer gráfico para una variable cualitativa, tenemos el diagrama de barras. El diagrama de barras se caracteriza porque a cada valor, a cada criterio de la variable, se le asigna una barra. Generalmente se trabaja con un eje horizontal y un eje vertical. En el eje vertical ubicamos el valor de las frecuencias. Generalmente la frecuencia absoluta. Y en el eje horizontal, la variable. Y tenemos que indicar a cada barra qué indicador corresponde a la variable. Y de qué variable estamos trabajando. Por ejemplo, acá hablamos de una ocupación. La barra verde representa a los obreros. La roja, administradores. La azul, ingenieros. La amarilla, secretarias. Y la celeste, a los ayudantes. Ahora, para dar una mejor lectura a este diagrama de barras, vamos a utilizar los porcentajes o la frecuencia relativa porcentual, que lo vamos a ubicar sobre la parte superior de cada barra. Esto nos va a permitir leer mejor este gráfico. Este diagrama de barras se usa más para una variable cualitativa, ya sea continua, para una variable cualitativa nominal o ordinal, o para una variable cuantitativa discreta, más no para una continua. No es tan apropiado. Pero así como también tengo el diagrama de barras, tengo el diagrama de sectores circulares. El diagrama de sectores circulares divide a toda la circunferencia en distintos sectores, dependiendo de la amplitud de cada parte o cada atributo de la variable, lo cual se va midiendo con el uso del transportador. Vamos a ver un ejemplo cómo realizamos la graficación del diagrama circular. Si tengo esta tabla que corresponde a frutas preferidas de un grupo de alumnos, un total de 30 alumnos, tenemos manzana, pera, uva, melón y piña, la frecuencia absoluta, la relativa, la porcentual, pero al final tenemos la magnitud en grados.
Esta magnitud en grados me va a permitir realizar el gráfico circular. ¿Cómo lo grafico? Lo primero que tengo que hacer es graficar una circunferencia. 2. Ubico el centro. 3. Trazo un radio. Muy bien. Una vez que he trazado el radio, empiezo a sectorizar. Voy a darle el primer sector a la primera fruta, que es manzana, que le corresponde el 72 grados. Entonces, ubico el transportador, la parte central lo hago coincidir y mido los 72 grados. Entonces, ese primer rubro corresponde a las manzanas. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es ir girando en sentido antihorario el transportador. Bien, en sentido antihorario. Inicialmente lo tenía ahí, ahora sí, en sentido antihorario. Y ahora voy a representar los grados en relación a la fruta pera, que son 97,2 grados, aproximadamente 97 grados. Ubico, trazo y ya tengo el sector de las peras. Del mismo modo voy a ubicar el sector correspondiente a la uva, que tengo 82,8 grados, aproximadamente 83 grados. Giro el transportador, ubico los 83 grados aproximadamente, y aquí tengo lo que corresponde al sector de la uva. Muy bien, giro el transportador y ahora voy a trazar los 61,2 grados, aproximadamente 61 grados, que corresponde a la fruta melón. 61 grados, y ahí tengo ya todo sectorizado. Lo he distribuido a toda la circunferencia con su respectivo grado que corresponde a cada fruta. Ahora sí, voy a etiquetar a cada sector. Empezamos con manzanas, pera, uva, melón y piña. Voy a ubicar su frecuencia absoluta a cada fruta. Manzana 6, pera 8, uva 7, melón 5 y piña 4. Y en la parte interna voy a colocar el porcentaje que le corresponde a cada sector. 20% a las manzanas, pera 27%, uva 23%, melón 17% y piña el 13%. Y es así como elaboramos el diagrama de sectores circulares, o también conocido como el diagrama del pastel. Podemos leerlo fácilmente. Por ejemplo, puedo indicar que a 6 personas, a 6 estudiantes, prefieren la manzana como fruta y representan el 20%, mientras que tan solamente el 13% consume piña y representan a 4 personas. Entonces, de esta manera, nosotros hemos graficado un diagrama de sectores circulares, que es muy utilizado para una variable cualitativa. Ahora sí, analicemos ya el histograma, que corresponde a una variable cuantitativa continua. En este histograma también utilizamos dos ejes, un horizontal y un vertical. En el eje vertical ubicamos la frecuencia absoluta y en el eje horizontal los intervalos con la variable correspondiente. ¿Sí? Para el histograma necesariamente debo utilizar los intervalos. Y, bueno, elevo cada barra, cada intervalo, en función de la frecuencia absoluta. Y sobre cada barra voy a utilizar los porcentajes para poder darle una lectura. No olvidemos que en este caso el tiempo que está en el eje horizontal me representa los intervalos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Implica que tengo una tabla con 6 intervalos. El primer intervalo de 0 a 10 con su frecuencia 2. El segundo intervalo de 10 a 20 con su frecuencia 6. El tercer intervalo de 20 a 30 con su frecuencia 2. Y así sucesivamente. Ahora, si nos percatamos, la tercera barra es la más alta. En esa barra más alta está contenida una medida de tendencia central que se denomina la moda.
La moda se encuentra en el intervalo que tiene mayor frecuencia. En este caso, la moda estaría contenida entre el valor 20 y 30, que es el tiempo para este gráfico. Y es así como nosotros elaboramos el histograma. Este histograma pues, nos puede ayudar para hacer otro gráfico, denominado el polígono de frecuencias, el cual lo analizamos a continuación. El polígono de frecuencias se puede elaborar a partir de un histograma, ubicando el punto medio de cada barra en la parte superior. Unimos y formamos un polígono. Siempre en la parte vertical ubicamos los intervalos y en la parte horizontal la variable. En este caso pueden ser dos cosas, los intervalos o los puntos medios. El polígono de frecuencia lo podemos construir a partir de los intervalos o puntos medios, es decir, dos mecanismos para hacer el polígono de frecuencias. Ahora, en función de esa clasificación, vamos a construir gráficos estadísticos. No olvidemos que estos gráficos estadísticos los vamos a construir a partir de la situación planteada en la sesión anterior, nuestro idioma quechua. Entonces, vamos a empezar. No olvidemos que habíamos elaborado una encuesta. Esta encuesta que se había aplicado tenía más o menos la siguiente estructura. 1. La edad. 2. Una pregunta en relación si habla quechua, que desde era niño o tiene algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna. Y una tercera pregunta que tenía que ver cuál era el principal motivo, por qué crees que la cantidad de quechua hablantes ha disminuido al inicio de este siglo XXI. Entonces se aplicó esa encuesta, se tabularon los datos recogidos y hemos tenido estas tablas que la vemos aquí. La tabla número 1 de edades de los participantes, un total de 30. Y la tabla número 2 en relación a la primera pregunta, ¿no? ¿Hablas quechua desde que eras niño o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Y habíamos elaborado estas tablas. Entonces, con estas tablas, nosotros vamos a realizar distintos tipos de gráficos. Vamos a empezar graficando una variable cuantitativa continua, es decir, aquella que está contenida con intervalos, la tabla número 1. Entonces, de esta tabla número 1 vamos a construir el histograma y el polígono de frecuencias. Y en relación a la segunda tabla, vamos a elaborar el diagrama de barras y el diagrama de sectores circulares. Empecemos entonces. El histograma que vamos a construir, aquí necesariamente necesitamos dos ejes. Un eje en donde voy a poder ubicar las edades y el otro eje las frecuencias. Las edades lo voy a ubicar en el eje horizontal, ahí tengo las edades, del 12 hasta la edad 66, y en el eje vertical la frecuencia absoluta. Si nos damos cuenta, la frecuencia absoluta mayor, el eje SUI que está de color verde, el valor mayor es 7. Entonces voy a ubicar los valores hasta el número 7, que son los números de encuestados. Y ahí tenemos ubicados el número de encuestados. Y ahora sí vamos a construir cada una de nuestras barras. Por ejemplo, el primer intervalo de 12 a 21 tiene una frecuencia de 5. El segundo intervalo de 21 a 30 también frecuencia 5. Cada una de ellas nos representa el 17%. El tercer intervalo de 30 a 39 frecuencia 5 con un 17%. El cuarto intervalo tiene una frecuencia 6 y representa el 20%. El siguiente intervalo entre 48 a 57, su frecuencia es 7, es la máxima, con un porcentaje del 23%. Es en esa barra donde vamos a ubicar la moda, no olvidemos. Y el último intervalo de 57 a 66 tiene una frecuencia de 2, que representa el 6%. Es así como nosotros hemos construido un histograma. En este histograma rápidamente nos podemos dar cuenta
que el 23% de los encuestados tiene una edad entre 48 y 57 años cumplidos, mientras que tan solamente el 6% tiene una edad entre 57 y 66 años cumplidos. Usando esta misma tabla, elaboremos otro gráfico, el polígono de frecuencias. Bueno, este polígono de frecuencias, como ya les había manifestado, lo podemos graficar bajo dos criterios. Uno, utilizando los intervalos y ubicando también las mismas frecuencias, ¿no? Número de encuestados del 1 al 7. En este caso, voy a tener como referencia el histograma, el gráfico anterior que hemos construido. Aquí está el histograma. Y en este histograma, en la parte superior de cada barra, voy a ubicar el punto central. Punto central en cada barra. Como tengo 6 barras, 6 puntos centrales. Y voy a ir uniendo con segmentos de recta punto a punto. Los voy a ir uniendo. Y voy a tener una figura que todavía no es cerrada. Entonces voy a unirlo, lo voy a fijar al eje X, en este caso a las edades. Y tengo una figura cerrada. Y es ahí como he construido el polígono de frecuencias. Esa es una primera forma. Observen, en la parte inferior he ubicado solamente los intervalos. 12 a 21, de 21 a 30, de 30 a 39, de 39 a 48, 48 a 57 y por último de 57 a 66. Sin embargo, podemos también graficar este polígono, pero utilizando los puntos medios. De la siguiente manera. Plano cartesiano. En la parte inferior ya no voy a ubicar los intervalos, sino los puntos medios. Es decir, 16,5, 25,5, 34,5 hasta el 61,5. Puntos medios. Y en el eje vertical, las frecuencias absolutas, que no van a cambiar del 1 al 7. Y ahora voy a relacionar cada punto medio con su frecuencia absoluta. 16,5 con 5, 25,5 con 5, 34,5 con 5, 43,5 con 6, 52,5 con 7 y por último el 61,5 con 2. Unimos los segmentos. Fijamos al eje, en este caso que representa las edades, y ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. ¿Sí? No olvidar que en la parte inferior lo que hemos ubicado son los puntos medios o la marca de clase. Entonces, para esta tabla cuantitativa continua, hemos realizado un histograma y el polígono de frecuencias. Ahora sí, vamos a trabajar con la tabla número 2 y lo que vamos a elaborar va a ser un diagrama de barras. ¿Sí? ¿Cómo elaboro un diagrama de barras? Por ejemplo aquí. Razón para participar en la fiesta. Por tradición familiar tenemos esta tabla, su frecuencia absoluta, su relativa, la porcentual y la magnitud en grados. Entonces, si yo quiero hacer un diagrama de barras, mi plano cartesiano, en la parte inferior, cada razón que participa en esta determinada fiesta para esta tabla lo voy a codificar. A, B, C, D, E, F. Y luego vamos a hacer una leyenda. Ya lo vamos a ver. Y en el eje vertical vamos a ver el número de danzantes. Como yo veo aquí la frecuencia absoluta máxima es 12, ubico desde el valor 1 hasta el valor 12. ¿Sí? Y ahora empiezo a representar A, que es por tradición familiar, su frecuencia es 12, que representa el 25%. B, porque pertenezco a una agrupación, su frecuencia es 6, y el porcentaje que representa es el 13%. C, para volver a mi ciudad natal, cuya frecuencia es 10 y representa el 21%. D, porque soy devoto de la Virgen, su frecuencia es 11 y representa el 23%. E, porque es una experiencia emocionante, frecuencia 5, con el porcentaje del 10%. Y por último, por otra razón, cuya frecuencia es 4, que me representa el 8%.
Ahora, para poder entender, lo que tengo que hacer es la leyenda para cada valor A, B, C y D. Y ahí vamos: A por tradición familiar, B porque pertenezco a una agrupación, C para volver a mi ciudad natal, D porque soy devoto de la Virgen, E porque es una experiencia emocionante y por último F por otras razones. Es así como construimos un diagrama de barras. Ahora sí, vamos a hacer un diagrama circular. ¿Hablas quechua desde que eras niño o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Aquí tenemos la tabla correspondiente. El sí tiene una frecuencia de 22 participantes o encuestados y el no solamente 8. Cada uno representa el 73 y el 27% respectivamente. Vamos a graficar. Trazamos la circunferencia, ubicamos el punto central y el radio. Voy a medir primero aquí lo correspondiente al no, que sería 97,2 grados. Ubico el transportador y trazo 97,2 grados aproximadamente. Y el C sobreentiende que la parte restante sería el sí. Entonces aquí ubicamos el no, el sí. El no, su frecuencia es 8 y el sí 22. Ubico los porcentajes correspondientes, el 27% y el 73%. Que si lo hacemos utilizando Excel, tendríamos más o menos esta representación. Entonces, es así como hemos elaborado el diagrama de sectores circulares. Muy bien. Esto es en relación a los gráficos estadísticos. Entonces, ahora sí, te toca trabajar. ¿Y qué vas a trabajar? Aquí vamos. El reto. Vas a elaborar el gráfico pertinente para cada tabla y vas a calcular la media, mediana y moda de la primera tabla. Bueno, aquí te presento dos tablas. En la primera tabla, tú vas a elaborar un histograma y un polígono de frecuencias. Y en la segunda tabla, lo que vas a elaborar es un diagrama de sectores circulares y vas a elaborar un diagrama de barras. Pero además de estos gráficos, vas a calcular la media, mediana y moda. ¿Y cómo se calcula la media y mediana y moda? Eso lo vemos a continuación. Por lo pronto, esto es lo referido a gráficos estadísticos. Nos vemos.